¿Cuántos decimos amén esta noche? Es tan maravilloso cantar a Dios, ¿verdad? Entrar en esa atmósfera tan especial. Amén. Thank you. Libro de los Hechos. Déjenme compartir con ustedes un poquito. Buen Dios, habla a nuestro corazón a través de tu palabra. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Siéntense, amados, que están de pie. En el libro de Hechos, capítulo 3, ahí se relata la historia. La conocemos, la hemos leído, hemos predicado sobre ella, cómo suben a la oración Pedro, Juan, y sucede ahí el milagro de ese cojo de nacimiento, el cual, según dice la Biblia, tenía casi 40 años de edad. Y ese milagro que Dios hace ahí, hace que la gente llegue, que todos los judíos lleguen al pórtico de Salomón. Acuérdese que el evangelio en ese entonces se está introduciendo. Y Dios hace a través de ellos milagros que le podríamos llamar extraordinarios o milagros publicitarios, porque es tan hermoso el milagro, tan fantástico, que atrae la atención de todos en Jerusalén. Y relata la historia que los religiosos, usted sabe, atacan a los apóstoles por las cosas que están sucediendo. Pero Dios logra captar la atención de la gente para darles un mensaje, para que escuchen un mensaje. Es decir, ese milagro tiene un objetivo evangelizador. Eso quiere decir que Dios hace cosas sobrenaturales con propósitos, no simplemente por hacerlas, sino que ahí hay un propósito evangelizador. Y Pedro tiene la oportunidad de dar el mensaje, porque dice que la gente se conglomeró. Dice que el verso 11 dice que todo el pueblo concurrió a ellos en el pórtico que se llama Salomón, de Salomón, y estaban atónitos. Si alguien, por ejemplo, incursiona en un lugar donde el evangelio no se ha predicado, tenga la seguridad que Dios va a hacer milagros extraordinarios. Porque el propósito de los milagros es atraer la atención al mensaje. El mensaje es lo más importante, no el milagro. El milagro es el atractivo, es como la carnada que Dios usa para que escuchen el mensaje. Y entonces cuando Pedro da el mensaje, dice que empezó Pedro ahí usted puede leer todo el mensaje que les da, y les dice: ustedes, versículo 15, mataron al autor de la vida, sin embargo Dios lo resucitó.
Verso 16, y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dada o ha dado a esta completa sanidad. Y entonces da el mensaje. Y cuando Pedro da el mensaje, los pone en una situación de acusación, porque le dice: ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al autor de la vida. Pero en el verso 17 le dice: sé que lo hicieron por ignorancia. Y entonces agrega y dice: lo que sucede es que Dios ha cumplido lo que había anunciado por sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y entonces les hace el llamado, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y el verso 20, la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pero dice en el verso 21 que el cielo debe retener a Jesús hasta los días de la restauración, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y cuando yo quiero enfocarme en un punto que me llamó la atención. Ellos están oyendo el mensaje del cristianismo. Acuérdense que ahí todos son judíos y todos están en la enseñanza de Moisés. Y entonces se está aperturando el cristianismo, la fe en Jesús, la fe en Yeshua, la fe en el Hijo de Dios. Y entonces les dice, ponga atención y observe el versículo 25: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les ruego que diga conmigo: bendición. A ver, con ánimo: bendición. Ahora note lo que dice el verso 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió. Pero fíjese que no dice para que lo salve. ¿Ya se fijó ahí? Dice en el versículo 26: a vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su Hijo, le ha enviado. ¿Para qué? No dice para que lo salve, sino que el propósito de Dios es más grande, es más amplio de lo que nosotros a veces entendemos. ¿Para qué dice Pedro que Dios envió a Jesús? En esta versión dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese. Ahora, cuando yo leí este verso, vamos a usar el verso de las Américas ahí, que dice: a vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Si yo entiendo bien cómo está traducido ese verso, quiere decir que la bendición tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la bendición? Ahí lo dice. ¿Cuál es el objetivo? Dice: ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a la gente de las iniquidades. Ahora, eso me llamó la atención, porque entonces ese verso está diciendo que la bendición es primero y el apartarse es segundo.
Así dice ahí, en esa traducción. Dice que Dios ha levantado a Jesús para que nos bendiga o los bendiga. Entonces la bendición antecede a la consagración. ¿Qué piensa usted? Es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces me fui a buscar en otras Biblias cómo traducían otras Biblias. Fíjese que, por ejemplo, la versión del Oso dice: a vosotros primeramente Dios, levantando a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hay algunas versiones que no traducen como la versión de las Américas, sino que anteponen el apartarse para la bendición. Dice, déjeme buscarle aquí, esta versión dice: de los cuales vosotros habéis sido los primeros, a los que Dios, levantándose a sí mismo como siervo, os ha bendecido para convertir a cada uno, alejándoos de vuestros pecados. Otra versión dice: a ustedes Dios designó primero y mandó a su Hijo, bendiciéndolos si ustedes se volvían y se arrepentían de sus maldades. Ahí ya cambió la cosa, ¿verdad? Porque ahí entonces ya hay una condición. En esa versión ya no es Dios te bendice para que te apartes, sino Dios te bendice si te apartas. Dios te bendice si el objetivo de la bendición es bendecirlos. Dice esta versión, lo voy a leer otra vez: bendiciéndolos si ustedes se volvían y se arrepentían de sus maldades. Dios lo envió al Señor. Y entonces, bueno, tengo muchas versiones aquí. Y entonces me di cuenta que el texto me indica a mí que el propósito del Señor es bendición. Dígale que está a su lado: Cristo vino a bendecirte, hermano. A bendecirte. Ya sea bendecirte para que te apartes de tus maldades, o ya sea bendecirte si te apartas de tus maldades. En ese aspecto, pues usted va a encontrar la doble donde recae la acción de la bendición en diferentes versiones. Pero ¿qué es la bendición? Porque aquí dice que Dios lo levantó a fin de que os bendijese. Y entonces fíjese usted, quiero llevarle a tres palabras que nos hablan de la bendición. Génesis capítulo 12, verso 2. Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en ese verso Dios le está diciendo a Abraham que lo va a bendecir. Pero la palabra que ahí se usa es veracá, que esa palabra se traduce bendición, pero por implicación es la prosperidad liberal. Diga: prosperidad liberal. Fíjese que Dios, cuando habla de bendición, le está diciendo a Abraham: mira, Abraham, te voy a prosperar liberalmente, voy a engrandecer tu nombre y tú vas a hacer bendición. Ahora yo creo eso. Yo creo que he venido a Cristo no para que me salve solo del infierno, no para que me auxilie en mis penas,
sino para que yo sea bendecido. Entonces bendición es una prosperidad liberal, según este pasaje. En Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, está la oración de Jabes. Usted la ha escuchado. Y dice que Jabes invocó a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Fíjese que la oración de Jabes: si en verdad me bendijeras, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me causara dolor, para que no me dañe, dice. Y dice que Dios le otorgó esa bendición. Entonces, a la palabra que aquí usa para bendición es barak, que quiere decir, o se traduce bendecir, como un acto de adoración abundantemente. Ahora, note lo que representa ser bendecido. Usted vino a Cristo para ser bendecido. Pero ¿qué es ser bendecido? Es ser ensanchado. Es que la mano del Señor esté con usted. Y es que lo guarde. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura y usted va delante del Señor en oración, usted debe decirle: Señor, te doy gracias porque me has bendecido en Cristo. Pero cuando decimos me has bendecido, es que debemos entender qué es la bendición. La bendición no es solo que Dios te dé un buen trabajo o que te prospere económicamente. La bendición va más allá. Es hacerte engrandecerte de tal manera que tú seas bendición para otros. Pero también es que podamos ser ensanchados, que podamos tener la certeza de la protección de la mano de Dios. Cuando yo digo que soy bendecido y yo le creo a Dios, yo estoy aceptando su protección. Ahí dice que Jabes le dijo: oh, si en verdad me bendijeras. Mire lo que representa bendición para Jabes: ensanchar su territorio, tener la mano de Dios con él y ser guardado de todo mal, para que no tengamos dolor. Eso es ser bendecido. Ser bendecido no es solo tener recurso económico. Ser bendecido es que la migra no te pueda agarrar. Aunque aquí todos somos legales, o sea. Ser bendecido es no tener que nada te cause dolor. Ser bendecido es, ahí dice, por ejemplo, ser ensanchado, seas próspero. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree eso, hermano? ¿Usted se atreve a creer lo que la Biblia dice? Porque dice que Jesús fue resucitado no para salvarnos. Regresemos al verso. Fíjese que el verso dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Cuándo fue cuando el Señor? Mire, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es salvarnos. Ese es el propósito. Él pagó por nuestros pecados. Ahí en la cruz del Calvario el Señor pagó todos mis pecados. Él fue al infierno por mí. Él fue castigado por mí. Entonces el propósito de la crucifixión fue salvarnos. Pero el propósito de la resurrección no es salvarnos, porque ese propósito ya está cumplido. Sí, Cristo murió para salvarnos, pero resucitó ¿para qué? Para bendecirnos, hermano. Entonces yo creo en el Cristo crucificado que me salva, pero fíjese que muy pocos creen en el Cristo resucitado que los bendice.
Y por eso a veces solo predicamos nosotros el Cristo del Calvario. El Cristo del Calvario nos salva, pero el Cristo resucitado, ¿qué hace? Ahí dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso es que cuando yo encontré este verso dije, ahí dice, a vosotros primeramente, hablando de Israel, Dios habiendo levantado a su Hijo, no dice Dios habiendo enviado a su Hijo. Aquí no está hablando de la encarnación. Aquí está hablando de ¿qué? De la resurrección. Entonces, yo acepto al Cristo del Calvario y soy salvo. Pero acepto al Cristo resucitado y seré prosperado y seré bendecido. Y seré guardado. Fíjese que el Cristo del Calvario no lo puede guardar porque está crucificado. ¿Sí? El Cristo del Calvario no lo puede bendecir porque está muriendo como maldecido. El Cristo del Calvario, hermano, ni siquiera Él pudo bajarse de la cruz. Entonces el Cristo del Calvario está ofrecido. Por eso qué interesante es, y debo recordarle, Jesús en la cruz del Calvario llevó la corona de espinas. ¿Qué provoca la corona de espinas en la cabeza? Dolor, angustia, padecimiento. Pero cuando Él resucitó, ya no tenía una corona de espinas, sino una corona de gloria. Entonces ahí dice, otra vez, cuando yo encontré este verso, hermano, lo que quiero dejarle en el tiempo de hoy martes a usted es que usted crea lo que el Cristo resucitado quiere darle. Pero ya sea que lo quiere bendecir para que se aparte de sus maldades, o lo quiere bendecir si se aparta. Los dos versos caben. ¿Sí? Por eso es que a veces alguien ve que Dios bendice a alguien y está haciendo algo malo. ¿Y por qué te bendice? Porque quiere que te apartes de lo malo. Pero también podemos hacerlo a la inversa, como traduce la otra versión. Dice, te quiere bendecir, pero la condicionante ¿cuál es? Apártate. Bueno, terminamos con esto. Entonces, el primer verso, la primera palabra que traduce bendición es engrandecer. Dígale a que da su lado, Dios quiere engrandecerte, hermano, de veras. No los noto muy creyentes. Ay, hermano. Y ahora con Trump, hermano, más yo le creo a Dios, hermano. Mire, cuando yo entendí esto, dije, lo enviaste a la cruz para salvarme, pero lo resucitaste para bendecirme. Entonces yo, así como acepto mi salvación, acepto mi bendición. ¿Qué es mi bendición? Según la oración de Jabes, es ensancharme, es que su mano esté conmigo, es que me libre de todo mal para que no tenga yo dolor. Ahí dice en Primera de Crónicas 4:10. Y la tercera palabra que encontramos como bendición en el Antiguo Testamento, el que está en el Salmo 115, verso 14. Y dice ahí, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Mire, Salmo 115, 14. El Señor os prospere a vosotros y a quién más. Pero esta versión me gusta porque dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. O sea, no solo Dios quiere bendecirte, no, quiere aumentar. A ver, si usted cree eso, yo le estoy leyendo Biblia. Si usted cree, Señor, yo recibo tu bendición. Y recibo la administración del Cristo resucitado.
Ya somos salvos por la sangre de Cristo. No vamos a ir al lago de fuego jamás, porque hemos creído en Jesús nuestro Señor. Pero ahora debo recibir también los beneficios del Cristo resucitado. Dice, Él lo levantó para bendecirnos. Y entonces la tercera palabra que el Salmo 115:14 usa es yakap, que quiere decir agregar o aumentar, hacer de nuevo, hacer más abundar. Qué maravilloso. ¿Por qué qué maravilloso? Porque fíjese que está escrito en la palabra del Señor. Esta no es ingenio mío. Hechos capítulo 3 verso 26, el apóstol Pedro está presentando los beneficios del Cristo resucitado. Interesante. Por eso cuando usted, por ejemplo, usted agarra la copa de la Santa Cena, yo los hago confesar, esta es la copa de... Porque ahí dice, yo voy a terminar para que oremos y le agradezcamos a Dios, porque el pensamiento es sencillo. Pues a mí me fascinó pensar, porque cualquiera predica Cristo, Dios le envió a Cristo para salvarnos. Sí, pero esa es la encarnación. Él vino en la encarnación para salvarnos, pero Él se levantó de la muerte no para salvarnos, porque ya lo hizo en la cruz. Y Él no hace dos veces lo mismo, lo que hace lo hace una sola vez y bien hecho. Entonces se levantó de la tumba para bendecirnos. ¿Y qué es bendecirnos? Ensancharnos, guardarnos, librarnos de dolor, aumentarnos. Y como dice el Salmo 115, aumentar la bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces cuando usted va a la oración, usted tiene que llegar y decirle: Señor, te doy gracias porque yo creo esa palabra. Y no diga lo que predicó el hermano Otto, no, olvídese del hermano Otto. La que dejó escrito el Espíritu Santo ahí, que predicó Pedro. Que Pedro dijo, y lo voy a repetir porque para mí es fantástico. A vosotros les habla, fíjese, versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas, le dice a Israel, y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está mi familia. Ahí está la suya también. Dios escribió de su familia ahí. Porque ¿qué son todas las familias de la tierra? Todas. Sí, hay familias de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Todas las familias. Dice, voy a repetir: en tu simiente serán benditas. ¿Y cuál fue la simiente de Abraham? Cristo. ¿Sí está aquí conmigo? Serán benditas. ¿Y cuál es esa bendición para mi familia? Lo que hemos leído: ser engrandecidos, ser aumentados, ser guardados con la mano del Señor, que no haya dolor. No, yo sí recibo eso, hermano. Yo le digo: Señor, gracias. Yo no había visto eso. Yo sé que usted ya lo había visto. Yo sabía de qué ratos que eso era. Yo hoy que lo estaba meditando y dije: bueno, ¿me bendices para que me aparte de lo malo o me bendices si me aparto de lo malo? No me interesa, las dos vías están. Lo importante es que lo levantó para bendecirme. Y declaro que soy bendecido y mi familia es bendecida y mis hijos aumentados. Entonces usted, por ejemplo, que los que somos padres tenemos que ir a la oración y decir: Padre, gracias, porque esa bendición no es solo que me vas a guardar y que, Señor, que la mira no me agarre. No, es eso, que me vas a prosperar, me vas a proteger de todo dolor y vas a aumentar la bendición en mis hijos.
Ahora no lo digo, repito, no lo digo yo. Ahí está escrito. Y si usted se da cuenta, en esa Biblia que tiene ahí, que ahí está, yo sé que usted lo había leído, ahí está escrito. Y me gustaría que lo subrayara y lo pusiera ahí. Y cuando ore le voy a decir: Señor, gracias porque resucitaste para bendecirme. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz para salvarme, pero resucitaste. Entonces, el Cristo muerto, ¿qué puede hacer por ti? Pero el Cristo resucitado. A ver, póngase de pie y dígale: yo sé que estás resucitado y sé que puedes hacer tantas cosas por mí. Y creo, Señor, esa palabra, que tú resucitaste para bendecirme. Padre Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que está escrita, que tú resucitaste para bendecirnos, para ensancharnos, para guardarnos, para que no haya daño, Señor. Por eso pagaste en la cruz del Calvario. Abortamos todo pensamiento de temor, de miedo, de inseguridad, y con fe en tu palabra, Señor, aceptamos esta realidad, esta verdad que está escrita. Cristo que nos bendice. Gracias, Señor. ¿Quieres hablar con Dios un segundo y decirle: yo creo, Señor, esa palabra? Voy a terminar leyéndola. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese. Qué tremenda realidad. Solo antes de que oremos, Cristo resucitó, subió, porque le dijo a María, le dijo: no me retengas. Subió, y cuando subió, Él fue coronado. Y cuando Él fue coronado y el Padre le dio toda autoridad, el Padre le dijo: ahora ve y bendícelos. Y por eso bajó los 40 días, ya no para sufrir, ya no para cargar los pecados, sino para bendecirnos, hermano. Adelante sus manos y dale gracias, Señor. Gracias por esa bendición, Señor. Gracias por esa realidad, Dios mío. Aceptamos esa realidad, la confesamos, que sea proyectada sobre nuestros hijos. Gracias por esa bendición, Señor. Gracias porque está escrito que tú enviaste al Señor para bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios, porque esa bendición tiene un mensaje también y un propósito. Ayúdanos cada día, Señor, a apartarnos de toda maldad. Y gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Se ensancha la bendición, Señor, se acrecenta sobre cada uno de los que creemos tu palabra. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendecimos nuestros hijos. Bendecimos nuestra familia, Señor. Por esta palabra recibimos esa bendición para toda nuestra familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. A ver, bendiga a su hermano, dígale un poquito de fe en la palabra y las cosas serán mejores. Tengan ustedes buenas noches, amados. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com.
De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.